Evangelio de hoy, sábado 8 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio de hoy, según San Marcos, capítulo 8, versículo 27. Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y le respondieron, diciendo: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, uno de los profetas. Él les preguntó de nuevo: ¿pero vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Y él les advirtió severamente que no hablaran de él a nadie, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por el Santo Evangelio de hoy sábado, por la palabra de Dios y la reflexión. Aprendamos que si no estamos en espíritu, estaremos en la carne. Aprendamos de Pedro, que por un momento estaba con la mente en las cosas de Dios. Por un momento estaba en el espíritu. Estaba con su mente y su corazón en las cosas espirituales, y pudo confesar que Jesús era el Cristo. Pero luego más tarde, el mismo Pedro ya no estaba pensando en las cosas de Dios, sino que al oír a Jesús que iba a padecer por muchas cosas y ser rechazado por los ancianos y principales sacerdotes, los escribas, y ser muerto, Pedro, al escuchar todo esto, dejó de usar la mente, la razón, y comenzó a usar los sentimientos, el corazón y las emociones, al escuchar que Jesús iba a morir y luego, después de 3 días, resucitar. Pedro tomó la osadía de llevarse a Jesús a un lado y decirle que no debía ir a la cruz. Pedro comenzó a reprender al Maestro, a nuestro amado Salvador. Al escuchar Jesús esta osadía y estas palabras negativas, llevó a Pedro junto con los discípulos y lo reprendió duramente, diciéndole: Quítate de delante de mí, Satanás. Así es, Jesús llamó a uno de sus propios discípulos de Satanás. Así hay muchos cristianos hoy por hoy que se dejan guiar por los sentimientos y las emociones y no usan la razón para entender que debemos estar en espíritu, porque Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás
todos los días busca llenar nuestra cabeza de pensamientos malos y negativos. Satanás siempre nos perseguirá, porque la misión de él es evitar que vayamos al reino de Dios. Satanás ya está perdido, ya está condenado, no tiene más perdón, pero nosotros sí lo tenemos. Y esto es lo que Satanás quiere, que nosotros no vayamos con el Padre, sino que tengamos la mente en las cosas de los hombres, en las cosas carnales, mundanas, en los rencores, en el pasado, en las preocupaciones, en la mentira. Satanás quiere que vivamos en el mundo y con la mente en las cosas del mundo. Pero Jesús le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Pedro estaba en la carne, Pedro no estaba en espíritu. Pedro reprendió a Jesús porque él estaba con la mente, con el pensamiento en las cosas de este mundo. Cuando tenemos la mente en las cosas del mundo, vemos como imposible que nuestra vida cambie. Cuando tenemos la mente en las cosas del mundo, vemos como algo difícil que Dios pueda hacer un milagro. Pero cuando tenemos la mente en la palabra de Dios, cuando tenemos los pensamientos en las cosas de Dios, nada se nos es imposible. Todo es posible para aquel que cree. Todo es posible para aquel que anda en espíritu. Andemos en espíritu. Andemos con la mente en las cosas de Dios. Andemos con la mente en la palabra. O andaremos en la carne, con pensamientos negativos, malignos, sucios, con pensamientos de culpa, de pasado, de condenación, cuando Dios no condena a nadie. Dios nos da la oportunidad, el perdón, el milagro, pero nosotros andemos en espíritu. No dejemos dominarnos ni por la carne, ni por los impulsos, ni por Satanás. Confiemos en Dios, miremos para Dios, andemos en espíritu y en la palabra, y Dios estará con nosotros a cada momento. Que Dios te bendiga. Esto fue el Santo Evangelio de hoy, sábado 8 de febrero del 2025. Suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones para que todos los días recibas el Santo Evangelio de hoy.